Buenas tardes. Vamos a empezar esta primera sesión. Pensaba que esta chica no podía. A ver, ¿alguien tiene el micrófono prendido? Daniela, me parece que tiene el micrófono prendido. Bueno, antes de iniciar, pues desearles a todos un buen año, que se cumplan sus deseos y aspiraciones con trabajo, con dedicación y que les vaya bien pues, en el curso, por supuesto. Bueno, ¿cuál es el programa que tenemos para hoy? Habíamos encargado que se hagan unas lecturas para poder apuntalar lo que hemos estado viendo y luego ya tenemos hoy una exposición de un tema que es muy importante sobre el arte y la arquitectura andina, algo que es muy necesario que conozcan. Desde mi punto de vista, siempre hemos dicho a los estudiantes que para ser arquitecto en esta región de los Andes, en esa región ecuatorial, tenemos que conocer el patrimonio que tenemos. Y aquí tenemos, sobre todo en Perú, Bolivia, muchísima arquitectura para ir a visitar, no solamente las ciudades de la costa, sino también en la región andina. Bueno, Machu Picchu está como uno de los santuarios mundiales del turismo y hay otras muy interesantes, muy importantes. Ojalá, y ese es mi deseo, ojalá en algún momento puedan ir y visitar o organizar en la misma facultad un viaje que pueda llevarles a conocer todo esto. Bueno, dicho eso, vamos a empezar con las exposiciones de los grupos, siguiendo un hilo conductor de las sesiones pasadas. Si ustedes recuerdan, habíamos hablado la última sesión de el arte y la arquitectura en Roma. Roma, pues, termina su imperio con el nacimiento del cristianismo, de la religión cristiana. Y esto, pues, significa un cambio en todos los aspectos en la civilización occidental europea, en lo religioso, en lo político, en lo cultural, en lo arquitectónico. Es un cambio, pues, que tenemos que conocerlo, cuáles son sus orígenes. Y por eso habíamos pedido que revisen o lean lo que son los estilos románico y gótico, estilos que indudablemente vienen a cimentar, vienen a fortalecer toda la propagación del cristianismo en el mundo europeo. Luego, ya en el siglo XVI, con la conquista de América, se propagará a nuestra área cultural, a los Andes, a Mesoamérica, a Norteamérica, y ahí ya se consolida lo que sería la cultura occidental con el Renacimiento, la Ilustración, la modernidad, etcétera, que iremos viendo. Entonces, para ir encontrando esos puntos de unión de lo que vamos a ver ahora, del arte andino y de la arquitectura, y también conocer qué es lo que pasó luego de la aparición del cristianismo del siglo IV, cuando el emperador Constantino declaró en Roma como de religión oficial el cristianismo, ver qué es lo que pasó y qué es lo que, cuáles son las características del arte, de la arquitectura gótica y románica. Entonces, a ver, al grupo 1, por favor, si están listos. Grupo 1, ¿están por ahí?
Lord Lizette, ¿estás por ahí? Sí, profe. Grupo 1, románico y grupo 2, gótico. Adelante, por favor. Ya, entonces sería el grupo 5 y 6, ¿no? ¿Por qué? Porque esos temas nos tocó al grupo 5 y 6. Así, entonces tengo equivocado yo la señal. Ah, no. Sí, perdón, estoy confundido con el paralelo 4. Ya, entonces vamos con los grupos 5 y 6. Correcto. Grupo 5 románico, grupo 6 gótico. Ya le comparto esto. Ya, no sé si ahí se ve. Ahí se ve, sí, muy bien. Ya, buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo 5, conformado por Juliana García, Camila Morán, mi persona, Flor Samaniego y Edson Pastuño. Y les vamos a hablar del romántico y gótico. Ya, el románico y gótico, reflejo de la ciudad cristiana. Federico Nietzsche dijo esta verdad: en historia, para entender una época hay que hacerse extemporáneo. Esta palabra extemporáneo hace referencia a viajar mentalmente hacia la época que deseamos conocer o de la que queremos saber ciertos aspectos y eliminar de primera parte todo lo que conocemos de nuestra actualidad, o sea, desprendernos de este tiempo actual. Luego tenemos que los hábitos mentales, la religión, la geografía, las costumbres, todos estos aspectos van moldeando a los seres humanos con peculiaridades y esto forma a su vez su modo de ver y pensar el mundo. Se puede comprobar aún hoy la existencia de estas diferencias con solo viajar de un país a otro, y esto se da incluso cuando ya tenemos una globalización y que está marcada por la comunicación, por la comunicación, por el Internet y por todo este intento de hacer una sola cultura en todos los países, pero aún así sigue existiendo diferencias muy marcadas. Es un grave error pretender entender obras de otra época, elaboradas con otros fines y pensadas con otra mentalidad, aplicándoles nuestras propias categorías modernas. Esto hace referencia a lo que mencioné en el inicio, que es que para entender obras de otros tiempos hay que hacerse extemporáneo, viajar a esa época para entenderlo con esa mentalidad y no aplicarle a nuestros conocimientos de actualidad, pues estaríamos errando en el conocimiento. Pásale, por favor. Los orígenes del arte medieval. Cuando en el siglo de Constantino la Iglesia Católica pudo al fin ejercer libremente su culto, tuvo la necesidad de recurrir a lo que ya existía en materia de edificios, que es una concepción pictórica para las imágenes. Pero al hacerlo se encontró con dos aspectos, un aspecto útil y uno problemático. Lo útil era que tenían ya formas arquitectónicas y artísticas que ya existían y se adaptaban al culto. La problemática fue que estas formas ya existentes no servían para expresar adecuadamente este mensaje espiritual característico del cristianismo. La solución fue hallada en el Oriente bizantino, en la filosofía de Platón y de Plotino, de la que hablaré más adelante. Y un factor determinante que es importante mencionar, de tipo histórico-arqueológico, es el hallazgo de la Santa Síndone. La Santa Síndone fue la sábana que envolvió en el sepulcro el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y se encuentra en la imagen del lado derecho. Pásale, por favor. Las formas artísticas griegas y romanas eran demasiado naturales y carnales para representar lo sobrenatural. Los dioses griegos y romanos poco se diferenciaban de los hombres hablando artísticamente en las obras. En cambio, en el mensaje cristiano, este halló las formas adecuadas para traducir en formas visibles del arte el mundo invisible de Dios y de las cosas divinas. Es decir, que sí encontraron la forma de que se diferencien las divinidades con los hombres, con los seres humanos. Para lograr la expresión de la inmutabilidad del mundo divino, las formas artísticas se tornaron a modo de una teología negativa. En las figuras de Cristo, la María Santísima, los ángeles y de todos los santos que se conocen, se eliminó todo aquello que pudiera ser puramente de este mundo. Esta teología negativa hace referencia a que se remarcaba más lo que no es estas divinidades a lo que son estas divinidades. Pásale, por favor.
La teología negativa en cuanto a figuras humanas tuvo varias características muy dominantes, entre las que tenemos que no tenía peso, o sea, las imágenes no peso, porque tenía que reflejar la espiritualidad y la elevación. No debían tener luz y sombra, porque la luz divina, en un pensamiento de que la luz divina invade y penetra todo, no puede existir sombra. No espacio físico, porque no debe existir una ilusión del espacio por perspectiva. Todo es un solo plano en el presente. No variedad de movimientos, esto es decir, la inmutabilidad, y solo se debía representar gestos simbólicos o sagrados. No relación entre las cosas tal como lo vemos con los sentidos, sino con sentido simbólico, que esto se le llama una visión inteligible. No anatomía, se debía realizar el cuerpo transfigurado. No tangibilidad, esto hacía referencia a la espiritualización. Pásale, por favor. No paisaje en arquitectura real, sino ideal, la idea de la cosa más que la cosa. Tenemos también el dibujo puro y controlado, lo espiritual, ritmo y armonía en la composición, que es el movimiento interior, no exterior, armonía y consonancia en el color, colores simbólicos, cada color debía tener un lenguaje. La figura de frente, tenemos la comunicación de la imagen con el contemplante, y finalmente riqueza en los detalles de las obras. Todos estos aspectos son la teología negativa que mencioné antes, lo que no debía tener más que lo que debía tener las obras. Estas formas artísticas trataban de ayudar a las almas a elevar su mente a Dios, quitando de medio todo aquello que pudiera entorpecer esa ascensión. Pásale, por favor. La mentalidad medieval y el simbolismo. La mentalidad medieval se diferencia de la moderna por su capacidad simbólica. El hombre de hoy está habituado más bien a la racional y a lo sentimental, existiendo un grave error, y es que confundimos lo sentimental con lo profundo. En cambio, el hombre medieval estaba habituado a los símbolos, piensa y siente con mentalidad simbólica. Por ejemplo, un animal no es solo un animal que ve en mi sentido, sino también son portadores de un significado interior. Por ejemplo, un buey, además de un buey, simboliza fuerza, paciencia, castidad y demás aspectos. Pásale, por favor. El hombre medieval tiene un contacto directo con la naturaleza, ve en ella y a través de ella, y la naturaleza es el más grande símbolo por el que Dios se manifiesta todo su poder y sabiduría. El orden del universo y del cosmos está regido por Dios. El hombre se siente parte del cosmos, se une a él y a su ritmo para vivir. Todo necesita de todo y todo está relacionado con todo, desde el movimiento de los astros hasta el crecimiento de las plantas y el apareamiento de los animales. El hombre medieval se une a este orden sin pretender entenderlo. Vive rodeado del misterio que se esconde detrás de las cosas. Ya, ahora vamos a hablar sobre el románico. El surgimiento del románico. La época del Dios Señor va desde la era justiniana a la de las catedrales románicas. Es una época de lucha, de invasiones de reyes bárbaros y algunos precariamente convertidos al cristianismo. La invasión islámica a partir del siglo VII contribuyó a la unificación y consolidación de los reinos cristianos. Las influencias del arte bizantino, del islámico, del celta, del armenio, juntamente con la herencia grecorromana, configuran el arte románico y el gótico, fecundados y transfigurados por el espíritu cristiano. El románico es la época del arte cristiano en donde se enfatiza la majestad divina, las representaciones divinas en la arquitectura, la escultura, la pintura, el culto, manifestarán a Dios en cuanto Señor soberano por encima de todas las cosas. En la arquitectura románica se caracteriza por la fuerza y solidez de sus construcciones, gruesos muros, sólidas columnas, grandes masas. Las catedrales y las iglesias tienen algo de fortaleza en sus gruesos e impenetrables muros. La catedral es quien dará el estilo y el modo a todas las artes de este periodo histórico. En el románico se acentúa la majestad divina y en el gótico se enfatiza el descenso de Dios a la humanidad, que sería la encarnación. La catedral, la iglesia, los monasterios y los conventos. En los templos podemos ver que hay luz, pero no hay una luz que encandile, sino una luz suave amortiguada por los vitrales de color. También hay una luz que deja lugar a las sombras para el recogimiento interior. En los capiteles de las columnas interiores se esculpen figuras de la historia sagrada, los pasajes del Evangelio y de las parábolas, pero también animales fantásticos o simbólicos. La catedral y las iglesias románicas son sobrias y serias. Cuando hablamos de la pintura, decimos que la pintura románica está muy emparentada con la iluminación de manuscritos. Hay como una especie de mutua influencia. La pintura cumple, como la escultura y el templo mismo, una doble función, que sería la didáctica y de culto.
La pintura no es naturalista en sus medios, sino inteligible y pretende ser contemplada. Toda la iconografía de las iglesias, tanto románicas como góticas, estaba planificada en su orden y significación para los sacerdotes y los teólogos. Ya, cuando hablamos de la escultura, decimos que era parte integrante del muro de la catedral. Sus formas eran sólidas y compactas y no había intención de copia naturalista o la que ven los sentidos. Como en la figura, como en la pintura, exigía de quien la contemplara el esfuerzo de no quedarse en ellas, por decir así, sino de traspasarlas para llegar a la realidad representada. Los capiteles románicos son famosos por su riqueza simbólica y por su fantasía creativa. Ya, de los manuscritos iluminados eran ricamente coloridos y llenos de una sana ingenuidad. Todo, aun los temas profanos, estaban como santificados por las formas, los colores y la composición. La escritura y la caligrafía de los manuscritos era también todo un arte que exigía precisión, claridad y belleza. En la orfebrería y otras artes, las artes menores de orfebrería, como la confección de ornamentos para el culto, la carpintería, el tallado de la madera, la herrería artística de las lámparas, nada se dejaba al azar, todo encerraba y exigía significado y sentido aún en sus materiales. Las artes menores de orfebrería, la confección de ornamentos para el culto, la carpintería, el tallado de la madera, la herencia artística de las lámparas, como decía, nada se dejaba al azar. Todo esto era todo lo que se conforman las orfebrerías y otras artes. Y por último tenemos el castillo, puentes y murallas. El estilo románico inspiró la construcción de los castillos, de los puentes, de las murallas, de las ciudades, de residencias de nobles, etc. Hasta las artes populares. En las vestimentas y los utensilios de uso cotidiano estaba inspirado e influido por el arte de las catedrales. ¿Qué pasó? Creo que una de mis compañeras tiene problemas con su internet, Arki. Ayúdale entonces, ¿Continúo? teniendo las conclusiones, sí, que me parece muy importante. Ya, entonces como conclusión tenemos que en el románico fue un arte sólido, fuerte, de gran riqueza creativa. También inclinado al recogimiento de la oración, el mundo místico y el lenguaje simbólico. Hablamos que también resalta del espíritu contemplativo, un espíritu de interioridad y de silencio, la idea de combate y de elección. También fue fuerte y poderosa solidez en su arquitectura, semejante a un castillo, como ya habíamos visto. Que el castillo significa el estado de lucha, de combate, de defensa y de ataque, y que las gruesas paredes actúan como la contención de una fuerza vital sana y serena, tal como la savia de un árbol joven que crece sin ser notado. Muy bien, muchas gracias al grupo 5. Creo que nos han dado una imagen bastante clara de lo que es el estilo, el arte, la arquitectura del románico. Bueno, el gótico les habíamos dicho al grupo 6, pero no sé si están listos o pueden seguir ustedes. Creo que faltan otros compañeros de participar. ¿O está el Sí, grupo? faltan algunos. A ver, entonces vamos con ustedes mismos para ver. Bueno, ya. Ya, el gótico, perdón. Es el centro y corazón de la sociedad cristiana medieval. Reyes, caballeros, campesinos, comerciantes, artesanos, todos juntos arrastrando los carros cargados con piedras, troncos y demás materiales para la edificación del templo. Aquí tenemos el ejemplo de la Catedral de Chartres, ubicada en Francia en el año 1194. Pásale, por favor. Ya, la creación del gótico del el Abad Surger.
Primera construcción gótica se debe al genio del abad Surger del monasterio de Saint-Denis en Francia, en el año 1140 aproximadamente. El abad Surger, tomado de Plotino la idea del nous, la inteligencia divina y de la luz como reflejo de la sabiduría divina, concibió para el coro de la abadía de San Dionisio un edificio religioso en el cual esta idea de la inteligencia divina se haría visible en una primacía de luz transfigurada a través de reflejos de oro y piedras preciosas. Ya, pásale, por favor. Ya, aquí tenemos a la abadía de Saint-Denis, ubicada en Francia, que fue la primera construcción gótica del año 1140. Era una obra del abad Surger, y aquí las vidrieras multicolores transfiguran la luz que viene del mundo exterior. Aquí de las catedrales góticas se ha dicho y estudiado mucho, sobre todo en el siglo XX, por algunos filósofos e historiadores importantes del arte. Esta es la época de los primeros crucifijos sufrientes. La luz que vive de afuera, la luz que viene de afuera no penetra en toda su crudeza, sino que es transfigurada por las vidrieras multicolores, y cuyos colores dominantes son el rojo y el azul. Estos colores imprimen al ambiente una suave luz violáctea que ejerce un efecto calidoscópico al movimiento del sol y con las sombras añadidas de los absorbentes exteriores. Es bastante probable que el propósito de los constructores de las catedrales haya sido la representación de los impresentables de los inexpresables, el cielo en la tierra de la Jerusalén celestial, de la que habla San Juan en el Apocalipsis descendida del cielo. Pásale, por favor. Ya, aquí tenemos el interior de la Catedral de Notre Dame de París, la Jerusalén celestial descendida sobre los gruesos pilares que la reciben. Aquí el material de las catedrales son el oro y las piedras preciosas. Los pisos de algunas catedrales llegaron a ser de piedra pulida a semejanza de un mar de cristal. En el teatro sacro medieval solía representarse el cielo, la tierra y el infierno. La tierra se representa fuera de la catedral en las escalinatas, más abajo el infierno, y la misma catedral era el cielo de cuyo interior surgía la voz del coro, como de los ángeles en el cielo. El arte gótico es en el arte cristiano el que más se preocupó por lograr representar lo que ningún ojo vio. Esto se debe tanto en las catedrales como en las pinturas, especialmente en las de los hermanos Van Eyck. Pásale, por favor. Ya. La orientación litúrgica de la catedral. Las vidrieras están representadas las imágenes no solo de la historia sagrada, sino aún la de los oficios de la época, las artes, los trabajos, las estaciones del año, el movimiento de los astros, en suma, la representación del mundo y del cosmos sacralizados por el Dios que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Pásale, por favor. La pintura. La pintura, si bien no ha perdido aún parte del simbolismo teológico del románico, comienza a preocuparse por el aspecto humano, más humano de los santos y del mismo Cristo y su Santísima Madre. Las actitudes van cediendo el paso de lo eriático y espiritual para volcarse más a lo psicológico. Pásale, por favor. Gracias. La escultura. Aunque las figuras esculpidas conservan una estilización ascendente acompañando la dirección de los muros y dependiendo todavía de ellos, se nota ya una intención de exención, de liberarse de la pared. Aparecen las primeras estatuas del baldaquino, las poses y los gestos se humanizan, se acentúa lo psicológico. Ok, yo voy a agregar algo más acerca de la escultura. Esta se da de la escultura gótica. Esta se da en la Edad Media y este tipo de estilo fue independizado y fue cogiendo importancia en retablos y sepulcros. No obstante, en los cambios que se dieron a partir desde el siglo XVIII, esta fue obteniendo las siguientes características, que es un mayor detallismo, como podemos ver en la imagen de la derecha, mucha expresividad en los rostros, búsqueda de cierto movimiento, pero lo que buscaban más los artistas en este tipo de esculturas era el naturalismo. También se preocupaba mucho por los volúmenes, por eso en este tipo de esculturas se
se tonifican más los músculos. También la comunicación entre las figuras, la composición, que cada elemento estuviera conectado de alguna forma. Uno de los escultores más conocidos del gótico fue Klaus Sluter, que destacó por una de sus obras como la Cartuja de Chapmor. Gracias. Bueno, gracias al grupo 5 por hacernos esta síntesis de los estilos románico y gótico, las características del arte y la arquitectura. Como, bueno, verán luego en la historia de la arquitectura, el gótico también en lo constructivo introduce un sistema novedoso para salvar las luces y los arcos que tienen una forma muy peculiar, el uso del simbolismo, los grandes vitrales, van a darle una característica muy singular al estilo gótico. Con esta información entiendo que ya pueden leer en el caso de Quito algún edificio religioso que que presente estas características, los que viven en Quito. Han venido por el centro histórico, conocen el centro histórico. Nadie, grupo 5, grupo 6. Creo que la más representativa son las iglesias, por ejemplo, la basílica. La basílica, muy bien, la basílica es claramente de estilo gótico, una de las más imponentes aquí en Quito, en donde pues se puede ver muchas de las características que se ha comentado aquí. Evidentemente no fue construida en la Edad Media, fue muchos siglos después, siglo XIX, ¿no? Pero para que ya tengamos una referencia. También la iglesia de Santa Teresa por la Amazonas, por la Mariscal, tiene algunas referencias de este estilo. Y luego ya en otras ciudades del país igual. Entonces, como hemos visto, el estilo gótico y el románico sirven para acentuar la propagación del cristianismo. Y básicamente el arte, la pintura, la escultura se orientan en ese sentido. Al cambiar la concepción de la idea del templo que venía desde lo clásico, eh, desde los griegos, los romanos, mucho más antes también, de una arquitectura para mirar desde afuera, no para entrar a ver. El gran cambio, la ruptura que sucede con el cristianismo es que los templos eh, van a ser construidos en grandes espacios cubiertos, en donde los feligreses van a entrar a ver a la divinidad que está en un altar y donde todos van a hacer pues los ritos, las plegarias, las oraciones, todo lo que ha sido y hemos visto como expresión de la cultura en los distintos otros lugares. Aquí hay una ruptura fundamental que es importante recalcar. El templo se convierte en un gran espacio cubierto para que los feligreses puedan ir al centro, al interior y adorar a su divinidad. Esto no sucedía en las culturas más anteriores. E incluso en América tampoco sucedía eso, ya vamos a ir viendo. Bueno, quizás tenemos tiempo para que los compañeros que leyeron las notas para el concepto del espacio nos den
algunas claves, algunos insumos que nos van a ayudar a la exposición que nosotros vamos a hacer luego. Entonces, ahora sí, ya no me voy a equivocar, creo que el grupo 3 y el 4 fueron los que estuvieron encargados de eso. Adelante, por favor. ¿Quiénes están listos? Grupo 3. ¿Están por ahí? Andrés Juambo, David Yuquilema, Shadem Flores, ¿están por ahí? O grupo 4, Esteban Benavides, Evelyn Yanganate, Juan López, Cristian Tutín, María Fernanda Revelo. Sí, profe, ya le compartimos. Gracias. Buenas tardes, nosotros somos el grupo 4 y vamos a exponer sobre el concepto de espacio en la arquitectura precolombina de Mesoamérica. Buenas tardes, profe, ¿sí se me escucha? Se te escucha un poquito lejos, pero a ver. ¿Ahí se me escucha mejor? Está mejor. Ya. Bueno, yo les voy a hablar sobre el espacio en la arquitectura. Ya, la arquitectura la hace el hombre para la comunidad en la que se desenvuelve. ¿Qué quiere decir esto? Que, digamos, un arquitecto cumple con ¿cómo decirle? Con los requisitos que las personas solicitan para, digamos, yo que sé, una vivienda o alguna construcción, para que ese ambiente sea confortable para las personas. Ya, la arquitectura nos dice qué cosa eran los pueblos, dónde y cómo habitaban y rezaban, sus costumbres domésticas y sociales, sus aspiraciones y sus conquistas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, a través de la arquitectura, podemos distinguir ya sea diferentes culturas, creencias. Es el caso entre, por ejemplo, comparar nuestra arquitectura con la arquitectura de otro país. Ya. Antiguamente a la arquitectura no se la relacionaba con el arte, pero con el paso del tiempo ya se la asociaba con dicha rama. Aproximadamente por el siglo XIX, a la arquitectura aún no se la relacionaba con lo que es el arte y tampoco se tomaba como algo importante, o bueno, como algo no tan importante a lo que vendría a ser el espacio. Por eso, en ningún registro antiguo hay, digamos, como un tipo certificado arquitectónico que diga sobre las construcciones que habían antiguamente. Ya, la arquitectura ahora tiene como concepto el arte de crear espacios.
En estas últimas décadas, la arquitectura ya se le ha ido asociando lo que es más con el arte y por eso hoy en día ya incluso hay los planos, todo eso. Ya, pásale, por favor. Ya, ahora les voy a explicar sobre el espacio. Ya, la forma de manejar el espacio arquitectónico, su manera de concebirlo, utilizarlo, aprovecharlo o valerse de él, influye en la conducta humana. ¿Qué quiere decir esto? Que es el ambiente que nosotros generamos hacia la persona que se encuentra en dicho espacio. Ya digamos, le podemos transmitir alguna sensación. Por ejemplo, si es que es un espacio pequeño, esa persona se va a sentir como encerrada. Y si es que es un espacio grande, esa persona se va a sentir bien. Ya, a través del espacio podemos intuir la idiosincrasia de un pueblo. ¿Qué quiere decir esto? A través de esto, del espacio, nosotros nos podemos dar cuenta cómo le gusta, digamos, la organización de sus construcciones a cierto pueblo. A esto se refiere en lo que podemos intuir la idiosincrasia de cada pueblo. Ya. El espacio es solamente un elemento importante de la concepción arquitectónica, puesto que en él se descubren diversos factores que determinan la forma final. ¿Qué quiere decir esto? Que el espacio en sí es un elemento muy importante de la arquitectura, pero tenemos que tener en cuenta que la arquitectura no solo se trata de formar espacios, aunque comúnmente dicen que la arquitectura es el arte de crear espacios, pero igual existen muchos otros elementos que participan lo que vendría a ser en arquitectura. Pásale, por favor. Ya. Ahora los tipos de espacios. Existen los tipos de espacios abiertos, los limitados y los cubiertos o envolvente. Ya. Los abiertos, como podemos ver en imagen, son espacios al aire libre, en donde no existe ni un techo ni algo que los limite. Por ejemplo, también podría ser, digamos, un parque. También viene a ser un espacio abierto. Ahora un espacio limitado. Como podemos ver en imagen, es la imagen del plano de una casa. Si vemos bien, el espacio en sí viene a ser un rectángulo grande, pero las limitaciones vendrían a ser lo que son las paredes. A eso es a lo que llamamos espacios limitados, un espacio grande limitado por otros factores que intervienen dentro de ese espacio. Y ahora el espacio cubierto o envolvente. ¿Qué quiere decir esto? Viene a ser un espacio abierto, pero con algo que lo cubre o que lo rodea. Como se puede ver en imagen, es un espacio envuelto por una serie de vidrios. Y gracias. Gracias, Edu. Buenas tardes con todos. Yo voy a exponer sobre el espacio de la arquitectura occidental. En la civilización occidental, el valor espacial de la arquitectura tomó una gran fuerza psicológica y una especial consideración desde Roma hasta nuestros días. Durante en el viejo mundo, el concepto de espacio en la arquitectura se consolidó y también se convirtió en una constante preocupación y un punto de coincidencia en el estudio de la evolución arquitectónica de nuestra civilización. Como se puede apreciar en la imagen, se puede ver un templo de Roma, que en este caso tiene un espacio abierto y también la cúpula, que es un espacio envolvente, que también fue una característica de la arquitectura occidental, que a continuación la vamos a seguir viendo. Pásale. Con el tiempo se ha transformado en un instrumento de una capacidad extraordinaria para comprender la realidad cultural de muchos pueblos y culturas que conforman y definen aquella civilización. Al mismo tiempo, el estudio del espacio, la preocupación para comprender la fuerza de su influencia en el desarrollo cultural de un pueblo, se ha extendido a otras disciplinas que investigan el fenómeno humano. En la imagen se aprecia una arquitectura de Egipto, que igual forma como realmente tenía
cúpulas, que era una característica de la arquitectura occidental. Y ya contamos con un paso dejando de ser y de actuar de acuerdo con aquella función de exagerada prioridad con la que se le había etiquetado desde hace unos cuantos años como una finalidad categórica y rígida. Lo podemos apreciar en la imagen, la arquitectura ha cambiado para un distinto tipo de espacios. Muchas gracias. Gracias. El espacio en la arquitectura mesoamericana. Se tiene en cuenta el espacio interior, cubierto y delimitado de una estructura. En la arquitectura mesoamericana precolombina, nunca, o mejor dicho, solo en algunas ocasiones, en especial cuando la religión pierde parte de su protagonismo inicial y oficial, se tiene en cuenta el espacio interior cubierto y delimitado de una estructura. Por lo general, la arquitectura mesoamericana se desenvuelve y se hace realidad a través de unas formas arquitectónicas, en los que se escasea el espacio interior y en la mayor parte de las ocasiones son volúmenes que delimitan espacios abiertos, públicos o privados. En este sentido, Mesoamérica no es otra cosa que una más de las civilizaciones del mundo antiguo en las que el espacio interior de una estructura público-religiosa no es indispensable para desarrollar su programa arquitectónico, ni necesita hacerlo en ciertas condiciones y en momentos en su desenvolvimiento cultural. Paul Zucker nos muestra contundentemente al referirse a la arquitectura occidental cuando alrededor de 1924 ya juzgaba que, al tratar de formas arquitectónicas relacionadas con una casi definitiva carencia o ausencia de espacio cubierto, sin dejar la mayor parte de ellas de ser auténticas obras de arquitectura, algunos tratadistas y críticos de la arquitectura tratan de vivir de estas estructuras arquitectónicas en dos grupos, las cuales se denomina por su capacidad especial en arquitectura con o sin espacio interior. A pesar de lo que viene proponiéndose, resulta que para algunos críticos del arte, el espacio cubierto y por supuesto limitado es indispensable para que una estructura sea considerada arquitectura. El templo griego es en realidad una enorme escultura. De acuerdo con él, existe en el tradicional templo clásico una notable ausencia del espacio cubierto, como elemento básico e indispensable de su conformación arquitectónica. Como puede observarse, desde una misma óptica, en los templos precolombinos de Mesoamérica ocurre algo semejante, refiriéndose al templo griego o a una unidad religiosa parecida. Arquitectura occidental. Desde el punto de vista, un planteamiento de esta índole nos orienta hacia una idea muy precisa. La arquitectura nace cuando la unidad volumétrica pierde la pesadez de la obra escultórica y adopta el espacio cubierto por elemento trascendental. Desde el punto de vista arquitectónico, la transición de la obra escultórico-arquitectónica de la mayor parte de las arquitecturas de las primeras civilizaciones y de la antigüedad clásica, hasta la emergencia del foro romano y sus estructuras envolventes. Una transformación lenta pero definitiva para algunas unidades culturales. Gracias. Bueno, compañeros, siguiendo sobre el tema del espacio en la arquitectura mesoamericana, tenemos la celda, que es el lugar sagrado por excelencia. Tan solo ofrece la comodidad de los indispensables a los efectos del ritual y al pesar de los cambios que se llevan a cabo en el transcurso del tiempo relativos a su tamaño, función, simbolismo, nunca perdió su carácter inicial ni prevalece la significación externa. La celda se da como que fuera un templo, así como se ve en la imagen. Pásale, por favor. Ya, tenemos también la plaza. Este espacio exterior y envolvente del que se ha insinuado su presencia en una gran parte de las estructuras públicas del mundo antiguo, da a Mesoamérica intensa vida a una unidad espacial bastante extensa y compleja. Como vemos en la imagen, tenemos la plaza central en una vista aérea de la ciudad maya
de Palenque en Chiapas, México. Es un ejemplo de la arquitectura mesoamericana durante el periodo clásico. Pásale, por favor. Ya, también tenemos el patio hundido que y también está englobado con una plaza. Se sumerge con su espacio envolvente en un mundo espacial extenso, complejo y de finalidades muy precisas, dándole vida propia a la unidad arquitectónica que conforma. Es un espacio abierto, perfectamente definido, que en un principio llamábamos espacio hundido y más adelante plaza. Ahí tenemos un ejemplo del que es un clásico en Mesoamérica. Pásale, por favor. También los saqueo, que son las tierras bajas, que conformaban una incomparable unidad constructiva. Casi podríamos decir que se trata de una sola construcción múltiple y diversas al mismo tiempo, subordinadas a la finalidad cívico-religiosa con la que fue construido el centro de convivencia. Pásale, por favor. Ya. Tenemos los centros ceremoniales, que son los espacios y estructuras arquitectónicas religiosas, civiles o lúdicas de las más diversas, en consideración con la finalidad y el tamaño, se alcanzan como si fueran inmensas esculturas envueltas en un misterioso, esotérico y mítico espacio con inconfundible olor a copal. A este heterogéneo mundo se mezclan, juegan y entrelazan espléndidas plazas, patios hundidos, avenidas, saqueos en el área maya, con macizas estructuras de los más diversos tamaños. Aquí se puede ver que se unen todos los demás espacios anteriormente mencionados y tenemos un ejemplo que es el Palenque, ubicado en el norte de Chiapas. También podemos observar que existe una diferente forma de analizar y concebir las obras arquitectónicas que no cobijan en su interior superficies apreciables y cuando existen son de escaso valor por razón del espacio que delimita. Las estructuras de esta índole gozan, sin embargo, de un extraordinario significado de acuerdo con la finalidad para las que fueron construidas. En esta circunstancia, alusión, tomar y tener presente ciertas formas y funciones de la arquitectura mesoamericana y precolombina. Pásale, por favor. Ya. Después de Mesoamericano nace un periodo que es llamado el postclásico, que se da de 900 a 1519, donde es una nueva etapa en la que la historia de Mesoamérica lleva consigo notables cambios y una forma nueva de concebir el desarrollo cultural y arquitectónico. Aquí tenemos algunas obras arquitectónicas que resaltan entre la arquitectura mesoamericana, que tenemos el Chichén Itzá, el Mayapán, Tayatzal y el edificio de Copoxté. Gracias. Bien, y yo les voy a exponer sobre la nueva concepción del espacio arquitectónico, que se habla que durante la época posclásica hubo un cambio en la cultura mesoamericana que alteró el orden cultural y modificó la concepción del urbanismo y del espacio arquitectónico, ya que en esta era aparece por primera vez el uso de las columnas o los pilares, que conduce a un mayor uso de los espacios cubiertos en la arquitectura precolombina. Y un ejemplo muy común es el uso de las columnas en las que se llaman salas y póstilas, que son espacios cubiertos que no rivalizan con la capacidad o contenido. Pásale.
Sin embargo, en la actualidad no es necesario de la creación de estos espacios grandes cubiertos, y esto se ha visto así porque tanto en la arquitectura mesoamericana y europea hay un diferente punto de vista considerando la función religiosa y también la representación del arquitecto mesoamericano. Aún así, estos espacios grandes representan un volumen que envuelve un espacio y esto se transforma en un elemento fundamental en la arquitectura. Y en la cultura mesoamericana existen dos tipos de construcciones. Las civiles y terrenales se construyen sobre plataformas en un terreno horizontal, mientras que las religiosas se construyen sobre basamentos piramidales, como se puede ver en la imagen. Y en resumen, el arquitecto mesoamericano es un gran conocedor del espacio y sus obras se basan principalmente en ser espacios abiertos muy grandes, pero limitados, y destacan por su gran tamaño, ya que sus formas y espacios son mucho más difíciles de manejar que en la cultura europea. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan David. Bueno, muchas gracias al Grupo 4 por presentarnos esta síntesis de notas para el concepto del espacio en Mesoamérica. Si hemos estado atentos a esta presentación, tanto de lo románico como el gótico y la arquitectura en Mesoamérica, alguien ya dijo en una exposición que para entender las expresiones arquitectónicas de los distintos pueblos, hay que situarse en el propio punto de partida de esos pueblos, de esos arquitectos, de esos creadores. No podemos, con ideas preconcebidas de otras culturas, ir a analizar la arquitectura que fue hecha con principios diferentes. Esa es una lección muy importante que lo tienen que tener a lo largo de su carrera y quién sabe en su vida profesional. Nosotros tenemos que entender que la arquitectura representa la idiosincrasia de los pueblos. Y por tanto, cada pueblo tiene sus sueños, sus aspiraciones, sus deseos. Y por eso sus arquitectos, los que traducen esas ilusiones, esperanzas, necesidades, conforman un tipo de arquitectura que además obedece a sus formas de ver y entender el mundo. Esto hace que sean distintas las expresiones no solo de la arquitectura, sino del arte y de la escultura en todo el planeta. Si comparamos lo que estaba sucediendo en el siglo XII-XIII en Europa, cuando se está dando todo el auge de la arquitectura cristiana, de los templos cristianos, de las basílicas, etcétera, de las iglesias, de los conventos, ya se ve que en esos siglos la gran preocupación de los arquitectos, de los constructores de estas edificaciones, están respondiendo a las nuevas necesidades de esa sociedad cristiana, que concibe una idea de un Dios único, que se hizo hombre, que luego nació, etcétera, etcétera. Esa misma época, en otro contexto cultural, se estaba dando un tipo de arquitectura que respondía a las formas de entender el mundo, a sus conceptos de esa región cultural. No es que en el un caso están más desarrollados y en el otro caso están menos desarrollados. Aquí no entran esos conceptos, esos juicios comparativos que a veces sirven para minusvalorar las expresiones de una cultura a otra. Lo que tenemos que entender es que en cada momento histórico, o de acuerdo a sus características físicas, geográficas, a sus formas de entender el mundo, se van creando objetos arquitectónicos que responden a esas necesidades. En el caso de las notas para el concepto del espacio en Mesoamérica, hay como un debate, mejor dicho, los arquitectos occidentales que se han acercado a ver
las distintas expresiones arquitectónicas de Mesoamérica y también en los Andes, ha habido una gran discusión de los que creen que al no existir espacios cubiertos, eso no es arquitectura, sino es, bueno, no sé qué será. Hay una discusión, una polémica, y los que dicen no, eso es arquitectura, pero es otro concepto del espacio. Por eso el concepto del espacio ha tomado significativa importancia a partir del siglo XIX. El espacio cubierto, el espacio abierto, el espacio semicubierto, semiabierto, luego ya viene el espacio público, el espacio privado, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos entendiendo los momentos, cómo surgieron y dónde surgieron y por qué surgieron. Eso nos interesa a nosotros. No es que son cosas del pasado, porque algún momento vamos a tener que tomar partido por un espacio cubierto o un espacio abierto. Indudablemente que la arquitectura moderna, la que está en auge, la que todavía sigue en auge, privilegia el espacio cubierto, ha privilegiado el espacio cubierto. En Occidente, a partir del siglo XVI, XVII, la modernidad mismo, es una arquitectura de espacio cubierto, una arquitectura en donde incluso, ya lo hemos dicho en alguna otra reunión, la belleza ya no pasa a estar en el sistema de composición de la fachada, sino en cómo sabemos organizar internamente el espacio. Pero eso es un desarrollo cultural que se dio en Europa. En otros contextos no se dieron. ¿Por qué hay una primacía del espacio cubierto en la arquitectura? Porque a partir de la revolución industrial se impuso esa forma de entender a la arquitectura porque vino aparejada con los sistemas constructivos que han aparecido. El hormigón armado, el acero, el hierro, etcétera, etcétera. Pero nos interesa entender cuáles son los momentos de ruptura, de aparición de esos conceptos. Bueno, lo de la crítica del juicio vamos a dejar para la siguiente sesión. Ahora les voy a exponer en una primera parte, si hay cómo, o si no, de una vez por todas, el arte y la arquitectura andina. Para eso nos damos unos minutitos de descanso. A las 18:10 nos volvemos a ver. Entonces, tómense un cafecito o relájense y nos vemos en 10 minutos.
Bueno, reiniciamos. Les voy a compartir las diapositivas. ¿Se está viendo la diapositiva? Sí, arquitecto, sí se ve. Muy bien. Bueno, les había comentado al inicio que esperemos que tengan la oportunidad de conocer nuestro legado cultural en referencia a la arquitectura. Tenemos muchísimo, muchísimo por ver, por conocer. No aparecen en los textos oficiales. De hecho, los textos que hay sobre la historia de la arquitectura occidental no aparece lo de nuestras culturas, aparece muy ligeramente, como algo anecdótico. Y eso hace que nosotros, que somos los herederos de ese patrimonio, tenemos que conocerlo, porque ahí están nuestras fuentes, ahí están nuestros conocimientos, indagar sobre ellos, porque vamos a actuar en este mismo medio, en este mismo contexto, no por otra cosa. Esto no quiere decir que nos olvidemos de lo que ha pasado en el mundo. De hecho, es importante conocer, porque también nos enriquece. Nos enriquece, y sería un grave error decir, pues no veamos eso. Como que creo que sería un gravísimo error no conocer lo que ha pasado en el arte y la arquitectura en nuestro contexto cultural. Vamos a empezar. Como siempre, la parte de lo geográfico, lo físico. Ya muchos estarán pensando que cuando hablamos de andino, nos referimos a la cordillera andina. La cordillera andina que tiene ese nombre de andino por ya la antigua palabra quichua que se castellanizó, los antis. Era la cordillera de los antis, del antisuyo, por donde sale el sol, por el este, por la Amazonía. Esa gran cordillera andina atraviesa todo lo que es el subcontinente americano, el sur. La América del Sur está atravesada desde Mérida hasta la Patagonia por esta gran cordillera, que forma ramales, el occidental, el central, el oriental, como habrán
visto en geografía alguna vez en su formación, o si no, para los que quieren revisar, pues hay muchísima información para entender las condiciones físico-geográficas en donde nosotros estamos asentados. Esas condiciones físico-geográficas determinan regiones naturales. A un investigador del sur ha identificado hasta 9 regiones naturales. Clásicamente se habla de la costa, la sierra y la Amazonía, y en el caso de la región ecuatorial, la parte insular de Galápagos, pero en realidad hay, de acuerdo a los pisos ecológicos, 9 pisos ecológicos que van caracterizando, de acuerdo a los niveles desde el 00 en el mar, a nivel del mar, a los 500 sobre el nivel del mar, a los 1200, a los 1800, a los 2500, donde estamos asentados nosotros, la que se conoce generalmente como la sierra o región quechua, la sierra, que está de los 2500 a los 2000, a los 3000, 3200. Luego está la puna, donde no hay ya vegetación, donde solamente hay paja. Luego está ya la parte de la altura, donde se cría el agua, etcétera, etcétera. Entonces, lo andino es un espacio geográfico donde se han conformado grandes confederaciones políticas, económicas, culturales, hasta llegar al Tahuantinsuyo, a la llegada de los incas, de los españoles, y en esa época estaban gobernadas por los incas. Y en este momento lo andino es un fenómeno multicultural, multiétnico y hasta se podía decir sincrético, porque se han dado pues experiencias con distintos grupos sociales que se han aprendido desde de los unos a los otros desde hace miles de años, no solamente es ahora. En el gráfico de la derecha, en el gráfico de la izquierda, ustedes ven las condiciones físico-geográficas. En el gráfico de la derecha está lo que era el Tahuantinsuyo, dibujado esquemáticamente. Se habla ya de las 4 regiones que existían, las regiones que coincidían con las orientaciones del Sol durante su ciclo anual. La región del Antisuyo, del Contisuyo, del Collasuyo, del Chinchansuyo. La región del Chinchansuyo es la que está entre el noreste y el noroeste, en la parte de Sudamérica, y es donde estamos nosotros, en la región ecuatorial. Y en ese extenso marco geográfico se dieron, o mejor dicho, existieron diversas culturas con autonomía, con desarrollos propios, que en la época de los incas se unificaron con la cuestión del idioma, la creación de centros provinciales, centros sagrados, de edificaciones, de obras de infraestructura, de vialidad, etcétera, etcétera. Quienes investigan sobre esto, que son generalmente los historiadores, los arqueólogos, han hecho diversas propuestas de la presencia de las culturas o del desarrollo ya propiamente de los grupos sociales, y existiendo diversas propuestas. Aquí se ha recogido una que va desde el 9000 a.C. hasta la llegada de los españoles, que es más o menos el 1532. Entonces, de acuerdo a los estudiosos, hay unas clasificaciones periódicas que hablan del periodo formativo, del periodo de desarrollo regional, del periodo de integración, del periodo inca. Otros hablan del horizonte medio, temprano,
Otros hablan de las culturas regionales, de los periodos que existieron en cada uno de ellos. Y como se ve en este cuadrito, que en la parte de la columna izquierda está la secuencia temporal de años, y en la parte derecha, horizontal, están los autores que han clasificado a las diversas culturas en distintos periodos. En cuanto al origen del hombre americano, hay dos teorías que que son opuestas en realidad: la teoría aloctonista y la teoría autoctonista. La teoría aloctonista hace referencia a que el hombre americano no es nativo de estas tierras, sino que vino de afuera. Y aquí está la clásica teoría que habla de que el hombre americano vino por el estrecho de Bering hace tantos años, y aquí hizo ya, se asentó, hizo sus culturas. Esa teoría es de triunfante imposición, es la que se habla y se cuenta incluso en la formación, desde los niveles primarios al superior. La teoría autoctonista habla que el hombre americano es nativo propiamente de aquí, surgió, o sea, y aquí entra un proceso de contradicción también con la hominización. Si el proceso de hominización, o mejor dicho, la aparición de la especie humana, fue en un solo lugar o en distintos lugares, el poligenismo y el monogenismo. El poligenismo hace referencia a que la especie humana apareció en distintos lugares del planeta, y esto da lugar a las teorías autoctonistas. En cambio, la teoría monogenista ubica a la especie humana en un lugar concreto y dice: no, de aquí se difundió para todo el planeta. Estas teorías, la monogenista, da lugar a las religiones que tienen que ver con el monoteísmo, la creencia también de que un Dios hizo todo esto, una religión. En cambio, la poligenista da también, da pie a otro tipo de concepciones religiosas, sobre todo que hay muchas divinidades que se han sucedido, etcétera, etcétera. En los enfoques históricos arqueológicos de los autores que estamos presentando, se puede identificar a los que siguen el patrón del difusionismo, o sea, todo lo que ha existido en otros sitios lo pregona el proceso. Entonces, difunden. Plantea pues que las culturas, así como el hombre, viene del mono, y primero estuvo caminando en 4 pies, y luego el Homo sapiens empezó a erigirse y a caminar en 2 pies, y así sucesivamente. No sé de aquí cuál será la siguiente otra etapa. De acuerdo al evolucionismo, tendrá que haber otra etapa, no tiene por qué quedarse así el hombre, porque hay que seguir esa teoría. En cambio, otros, por ejemplo, las teorías naturalistas, hablan que no, que la especie humana es tal y como es ahora, sino que ha tenido cambios, evidentemente, por las cuestiones climáticas, de adaptación, etcétera, pero que la especie humana es única, y eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Y en el caso de la religión, pues la que ha sido de triunfante imposición desde la aparición del cristianismo, pues la tradición judeocristiana. Judeocristiana porque los cristianos primero parten de
de ciertos conceptos de la iglesia, de la religión judía, y luego ya la adoptan al cristianismo, como es el nacimiento de Cristo. El Cristo hecho hombre, Dios hecho hombre, es el cristianismo, y eso no lo aceptan los judíos. Pero la idea de la creación en 7 días de un personaje único, etcétera, está también en la tradición judeocristiana. Y en la parte de las culturas americanas, está la tradición mítico-simbólica, y en el caso de los Andes, una propia tradición mítico-simbólica andina, que ubican que no ha existido una sola humanidad ahora, sino ha existido otras humanidades, y que esos cambios y esas desapariciones de la humanidad o se obedecen a cataclismos que acontecen al cumplirse los ciclos cósmicos, y por eso tenían un registro de todos esos ciclos cósmicos, y esas es las ideas que prevalecen en los pueblos andinos. Un punto muy importante para entender a las culturas americanas y específicamente a la cultura andina es su visión del mundo. Su visión del mundo. ¿Para qué estamos aquí? ¿Cómo entendemos el estar aquí en el planeta, en la Tierra? Hay la visión antropocéntrica, que se representa en este dibujo a la izquierda, en donde el ser humano es lo principal. O sea, el ser humano está por encima de todos, y él tiene que ser el beneficiario de todo. Esto está también en la idea de la religión, ¿no? La religión, el hombre hijo de Dios, etc. Esta es una visión egocéntrica, como se puede ver en el dibujo. En cambio, está la visión cosmocéntrica, que entiende que el ser humano es parte de la vida, es parte de un tejido cósmico, y que debe entender cómo funciona ese tejido cósmico para poder adaptarse, sobrevivir y tener una vida plena, si se quiere. No es el rey de la naturaleza, tiene que conocer a todos los seres vivos que están conviviendo, y por eso lo más importante en la concepción cosmocéntrica es la defensa de la vida, no del ser humano, de la vida. Tan importante es un bichito que está por ahí volando como el ser humano. No es que el uno es el rey y lo tiene que aniquilar al otro. Y esa es una visión más naturalista, ligada a entender a la naturaleza. En el caso de andino, en el dibujo de la izquierda se representa esa visión de un tejido cósmico en que la estrella más lejana es parte de esa vida, de la influencia que tenemos entre todos los seres vivos que estamos, no solamente en la Tierra, sino como parte del universo, de la Pacha, que si bien no tiene el mismo grado de conciencia como tenemos los humanos, hay un nivel de comunicación con la parte energética, etcétera, etcétera. En cuanto a la tradición mítica simbólica andina, recordamos que Mircea Eliade sustenta que el mito relata una historia sagrada, es decir, un acontecimiento primordial que tuvo lugar en el comienzo del tiempo, ab initio. Mas relatar una historia sagrada equivale a revelar un misterio, pues los personajes del mito no son seres humanos, son dioses o seres civilizadores, y por esta razón sus gestas constituyen misterios.
El hombre no los podría conocer si no los hubieran sido revelados. El mito es, pues, la historia de lo acontecido en el tiempo original, in ilio tempore. Es relato de lo que los dioses o los seres divinos hicieron al principio del tiempo. Y lo que aconteció al inicio del tiempo está reflejado en un cataclismo que dio origen a la nueva humanidad. En el caso de todos los pueblos andinos de toda Sudamérica, hace referencia a que en la laguna de Chuquiuito, ahora conocida como el lago Titicaca, en el altiplano andino, el lago Titicaca ahora es la mitad del país que se conoce como Perú y la otra mitad del país que se conoce como Bolivia. Antes todo eso era una área cultural, igual que Ecuador. Ecuador, como saben, tiene 200 años, igual que eso. Los otros países que han surgido tienen 200 años. La civilización andina tiene por lo menos 12.000 años de antigüedad. Entonces, la última tradición mítica que se habla es de que hace alrededor de 12.000 años surgieron en esta laguna los personajes que sobrevivieron del último cataclismo y de aquí se dirigieron a un pueblo que está más al sur, en Tiahuanaco, y de ahí recorrieron nuevamente por todo el continente y surgió nuevamente la civilización que está ahora vigente. ¿Cuáles son las características de la organización territorial andina, de lo que se conoce como la Confederación del Tahuantinsuyo en su última fase? La ordenación territorial efectuada a lo largo y ancho del Tahuantinsuyo, tanto a escala mayor, ordenación de centros poblados y cabezas provinciales, como a escala menor, construcción de templos, depósitos, aposentos, etcétera, demuestran la acertada aplicación de ciencias, la astronomía, la simbología, técnicas y sistemas geométricos y constructivos depurados. La configuración territorial del Tahuantinsuyo está estructurada en base a la implementación de una serie de centros poblados provinciales que servían de modelo a escala local y regional y tenían al Cusco como el principal centro sagrado, o si se quiere, la capital de todos estos pueblos o provincias. Entender la complejidad de los centros poblados requiere de una visión integral e interdisciplinar.
parecer tuvimos un percance técnico, así pasa en estas actualidades. ¿Se escucha bien ahora? Sí, arquitecto, sí se escucha. Ya, voy a compartirles de nuevo. Sí se está viendo la diapositiva. Sí, arquitecto. Bueno, estábamos explicando que para entender la complejidad de los centros poblados eh, en en el Tahuantinsuyo, tenemos que hacer uso de diversas disciplinas, de un enfoque integral que nos permita comprender todo lo que está detrás de de esa planificación. Nuevamente tenemos
Les había comentado que entre esas disciplinas estaban la mitología, la cosmogonía, la simbología, la astronomía, las matemáticas, la geometría, la geodesia, la arqueología, la antropología, la etnohistoria, por supuesto el arte, la arquitectura. Ese enfoque integral ha permitido discernir los principios que están en los diversos centros poblados que sirvieron para que en la época de los españoles se funden una serie de ciudades de las que incluso nosotros actualmente estamos viviendo, el caso de Quito, de Cuenca, de La Tacunga, de Ibarra, etcétera, etcétera, ¿no? Las principales cabeceras provinciales del Tahuantinsuyo fueron planificadas en orden a los principios de las ciencias del territorio y la concepción simbólica del espacio, vigente las naciones andinas que fueron heredadas por los incas de culturas precedentes como la de Tiahuanaco, que fue sin duda una de las primeras civilizaciones que se sucedieron aquí en los Andes. La ordenación territorial privilegia un centro sagrado donde se realizan las festividades rituales relativas al culto estelar y control de los ciclos estacionales, básico para las labores agrícolas. Y en el centro sagrado se localizan los principales templos del culto estelar y canchas para las celebraciones festivas. Privilegia el uso lúdico ritual del espacio y su carácter comunitario permite reforzar la identidad de las comunidades nativas. Aquí están una de las razones por las cuales se privilegia el espacio abierto, por la necesidad de contar con grandes espacios donde las comunidades que viven alrededor vengan a realizar sus actividades rituales festivas. ¿Cuáles son los aspectos relevantes de la ordenación territorial andina? Sin duda, el sistema vial, conocido como el Capañán, hoy declarado Patrimonio de la Humanidad, y el Uruñán, el camino que va por la sierra, el Capañán, y el Uruñán, el camino que va por la costa. Los estudiosos hablan de alrededor de 25.000 kilómetros de extensión. La UNESCO ha declarado 720 kilómetros como Patrimonio de la Humanidad, que son los que existen. Muchos el resto de los caminos son parte de las carreteras que existen en los estados nacionales, sobre todo la Panamericana en el caso de la región andina. También un sistema jerarquizado de centros poblados, un sistema de equipamientos donde se encuentran templos, aposentos, observatorios, y diversa infraestructura productiva para riegos, para terrazas de cultivo, para depósitos, etc. En los relatos míticos se habla que el personaje que salieron de la laguna de Chucuito, hoy lago Titicaca, se dirigieron a unos pueblos, a Tiahuanaco, al Cusco, a Pucara, a diversos pueblos hasta llegar a la costa ecuatorial, a Manta, a las comunidades de Manta y Portoviejo. Estudiosos, sobre todo una geodesa, geómatra, que se ocupaba de la geometría, de la geografía, geógrafa, María Scholten de Devenet, en el Perú en los años 60, 70, encontró que ese relato mítico seguía una línea recta que estaba a 45 grados de lo que es el mapa de la América del Sur. Otros estudiosos encontraron que había una serie de relaciones entre los pueblos que estaban ahí, relaciones geométricas, matemáticas, como está dibujado aquí en el gráfico que ustedes pueden ver. Y eso ha hecho que esa tradición mítico-simbólica reflejada en la ruta de Illatiti-Viracocha, desde Tiahuanaco al Cusco y desde Cusco a la costa ecuatorial, se encuentre que forman un ángulo de 23 grados
que señalaría el cambio del sentido del eje de rotación de la Tierra. O sea, aquí hay un conocimiento astronómico para la ubicación de los diversos centros poblados. Y en el siglo XVI, ¿cómo estaba esa organización territorial andina? Existía lo que se conoce como la Confederación de Naciones del Tahuantinsuyo, conformada por las 4 regiones, el Antisuyo, el Contisuyo, el Chinchaysuyo y el Collasuyo. El Antisuyo, la región por donde sale el sol, el Contisuyo, la región por donde se oculta el sol, el Chinchaysuyo hacia el norte y el Collasuyo hacia el sur. En este vasto territorio, como se puede ver en el mapa de la izquierda, los cronistas hacen referencia a un sistema de centros poblados que van desde la ciudad y mesón real, ya en terminología castellana, la villa y el tambo real, el pueblo y el tambo real y el tambillo. Hay 5 clases de pueblos, desde los más complejos hacia los más simples, si se quiere. Incluso hasta ahora existen, si uno va al sur nomás, sale de Quito al sur, vemos que hay un pueblo que se llama Tambillo. Es una estructura poblacional que viene desde mucho más antes. Si va más al sur, encuentra tambos, y luego ya los pueblos y las villas y las ciudades que están ya realizadas por la Fundación Española, que se asentaron sobre los antiguos centros poblados. Los tambos eran lugares de descanso para viajeros que iban de un sitio a otro por diversos motivos. Los tambillos, las casas de los chasquis que hacen el servicio de correos, los depósitos o colcas, alimentos, vituallas, vestimentas, instrumentos de labranza, y todos tenían, desde los centros menores hasta los centros mayores, grandes plazas, plataformas y terrazas para las festividades rituales. Y aquí están un mapa del registro de caminos y de pueblos en la actualidad, que se pueden encontrar en todas las 4 regiones del Chinchaysuyo, Collasuyo, Antisuyo y Cuntisuyo. El cronista Felipe Guamán Poma de Ayala registra desde Santa Fe de Bogotá hasta Santiago de Chile todos estos pueblos que habían, toda esta estructura desde la ciudad y el mesón real, la villa, el pueblo, el tambo y el tambillo, va registrando en un gigantesco sistema vial de 25.000 kilómetros, como dijimos, y en donde también habían equipamientos, templos, aposentos, observatorios y, por supuesto, la infraestructura para la producción, para el riego, para el cultivo y para el descanso de los viajeros. Aquí vamos a ver algunos de los ejemplos, sobre todo de la infraestructura productiva. Por ejemplo, los sistemas de riego que todavía subsisten en el sur, en la parte de lo que ahora es el Perú, en Tambo Machay, un sitio donde se puede ver, en Topón, gran complejo de riego, donde se distingue el traslado de caudales de agua por algunos kilómetros y cómo era tratada el agua para el regadío. O también las áreas productivas para el cultivo de diversas especies en base a distintos pisos que los estudiosos, por ejemplo, en Moray, donde están estas fotos de la parte central, han descubierto que en cada una de esas terrazas y en esa forma circular, la radiación solar
la humedad, etcétera, les ayuda a tener diverso tipo de producción e incluso de mejor calidad. A lo largo de lo que se conoce el Valle Sagrado, existen una infinidad de terrazas de cultivo, como se puede ver, que servían para utilizarla, por ejemplo, el riego por goteo, por gravedad, desde miles de años y que hasta ahora subsisten. Aquí en el Ecuador también en algunos casos se han descubierto y en otros pues se han perdido. Otras formas son los camellones, los famosos guachos, todo lo que todavía en las partes rurales se mantiene. Y en el arte y arquitectura vamos a ver que existen diversas expresiones donde el uso volumétrico y sobre todo de la piedra hace ver que la arquitectura andina nace también desde la propia naturaleza. Esta es una foto de la izquierda de Machu Picchu, donde vemos grandes bloques, en la parte inferior, grandes bloques, en donde el sistema de terrazas o el sistema de viviendas se adaptan a esos accidentes topográficos y también al relieve que existe en el territorio. No había esa obsesión por tener sitios planos para poder construir, sino que su concepto de adaptación al entorno, a la geografía, al aprender de la naturaleza, hace que la arquitectura responda a eso. Y luego en la parte derecha, los templos, tanto los que tienen unos patios hundidos, templetes semisubterráneos, o los que tienen al ras del suelo, que sirven para mirar el movimiento del sol y que se corresponden al conjunto de conocimientos que condicionan sus formas de interpretar el mundo, lo que se conoce como episteme, que derivan en los fundamentos y métodos del conocimiento científico, la epistemología o la creación de las diversas ciencias. Otros ejemplos de edificaciones religiosas, los llamados de las pirámides truncadas, los usnos, los sitios de observación de del movimiento del sol, de la luna, muy típicos en todos los centros poblados. Y aquí, y como reflexión, anotamos que el pensamiento racionalista postula que ninguna cultura primitiva puede saber más cosas que la cultura moderna. Por ello se habla de protocivilizados y civilizados cuando se alude al hombre antiguo y moderno respectivamente. Este sesgo, sin fundamento, pretende ocultar nuestra ignorancia sobre las culturas originarias y por consiguiente el desprecio a su pensar mítico y formas simbólicas, y ni qué decir a sus expresiones arquitectónicas. En el caso de la arquitectura, el concepto que un pueblo, nación o civilización tenga del espacio arquitectónico es muy importante para comprender su proceder y penetrar en su idiosincrasia. Durante el siglo XX y en gran medida aún hoy, la noción prevaleciente entre los historiadores de la ciencia fue que la civilización avanzaba en un modelo darwiniano de menor a mayor sofisticación. Eso está demostrado que no es así. Ya hemos dicho los ejemplos de la arquitectura antigua en Egipto, en Mesopotamia, en América. Todavía se desconoce las tecnologías que fueron utilizadas, entonces no podemos decir que se avanza de una menor a una mayor sofisticación. Más bien, esto da pie a entender de los ciclos cósmicos, de catástrofes que
en un momento dado del desarrollo de la humanidad, sucede este acontecimiento astronómico y viene el caos, viene la destrucción y luego nuevamente la humanidad vuelve a renacer. Esto es lo que se conoce como el pensamiento cíclico. En las tipologías edificatorias encontramos una variedad de tipologías, los conjuntos de vivienda, alrededor de una cancha, de un patio interior, los templos, construcciones monolíticas que hablan de distintas épocas por la propia estructura de la edificación. En este caso, en el templo de Machu Picchu se ve grandes, en la parte inferior, grandes bloques de piedra y luego se ve en la parte superior bloques más pequeños que hablan quizás de un proceso constructivo de muchos años de edificación, cómo se fueron sucediendo a lo largo del tiempo, o lo que se había planteado también en el caso de la civilización mesoamericana, la presencia de estas grandes plazas alrededor de las edificaciones de uso ritual festivo, lúdico, para hacer las celebraciones alusivas a los acontecimientos astronómicos, solsticios, equinoccios, lunasticios, presencia de constelaciones, cometas, etcétera, eclipses. Todo eso se conocía porque era muy importante saber qué es lo que va a suceder, cuándo viene nuevamente un desastre, una catástrofe. El control del tiempo, las estaciones era fundamental y para eso las personas que se dedicaban a ello pues le ponían mucha atención. En el caso del arte, el arte está presente en la arquitectura antigua como parte de la arquitectura. Forman las mamposterías de los templos, están configuradas por esculturas que representan seres míticos, animales, símbolos de animales que, mejor dicho, o representaciones simbólicas de animales que tienen relación con sus conceptos también astronómicos, geométricos, matemáticos. Se encuentran en distintos lugares. Estos son ejemplos en Trujillo, en las Huacas del Sol y de la Luna, en donde no solamente ya en el trabajo en piedra, sino en adobe, cómo se representan escenas míticas con diversos colores, motivos geométricos que tienen que ver con los conceptos matemáticos y astronómicos, porque la geometría, sin duda, es parte de esas ciencias. Y unas características de la arquitectura andina, para hacer aquí quizás una primera estación. Como ya dijimos, cuando vimos en el arte y la arquitectura en Roma, Marco Vitruvio, que fue uno de los primeros sistematizadores de los conocimientos de la arquitectura en Occidente, que vivió justo en el 80 antes de Cristo al 15 después de Cristo, hablaba de los 3 principios básicos que deben cumplir todas las edificaciones arquitectónicas: la resistencia o firmitas, la funcionalidad o utilitas y la belleza o venustas. En el caso de los fundamentos del espacio arquitectónico andino, hemos encontrado que hay una dimensión tectónica, una materialidad o resistencia similar a las firmitas, una dimensión sagrada,
es la funcionalidad orientada a la ritualidad, una dimensión cosmogónica o contextual, la representatividad del mundo celeste en el mundo terrestre, lo que es arriba es abajo e integración con el paisaje. Ese es el concepto de la belleza, de lo sublime, y una dimensión mítico-simbólica que rememoriza el hecho originario y del orden cósmico, ese hecho que recuerda cuando la humanidad pereció y cuando renació, el caos y el orden. Es una dimensión que está relatada en los mitos y en los símbolos. En el caso de la arquitectura occidental europea, a partir del cristianismo, hay una preocupación por el espacio cubierto. En el caso del espacio arquitectónico andino, hasta el siglo XVI, cuando vienen los españoles, hay una preocupación por el espacio abierto, porque el espacio abierto es el que sirve para hacer sus prácticas rituales, sus creencias, su forma de entender el mundo. Por eso, no por otra cosa. En el caso de Europa hemos visto también que fue por el cambio del concepto religioso, de la creencia del cristianismo con toda su liturgia que pregona en la celebración de los diversos actos religiosos. Y algunos estudiosos de la arquitectura andina, europeos algunos, por ejemplo el barón Humboldt, Esquier, los que han visitado y han visto los diversos monumentos, hablan de la solidez, la simetría, la sencillez y el simbolismo. Entonces aquí tenemos un cuadro sintético de lo que es o las características que presenta la arquitectura andina a través del análisis de sus diversas monumentos y también haciendo una especie de comparación con lo que habíamos visto en el caso de la arquitectura occidental. Bueno, hasta aquí vamos a llegar por temas de tiempo. Lamento mucho esas interrupciones, son cosas del internet, no está a nuestro alcance, pero bueno, espero que se haya ido entendiendo lo que queríamos transmitir. La siguiente sesión trataremos de terminar y seguir también con las exposiciones. Si hay alguna pregunta, alguna inquietud, adelante, por favor. ¿La tarea le podemos subir ahorita o el jueves le subimos? La actividad en El grupo. tiempo me parece que estaba para el jueves, ¿no? ¿Les admite ahora? ¿Les admite? Subir. Si les admite, pueden subirlo, no hay problema. Gracias. Juliana, ¿se entendió la exposición? Sí, Arqui. Claro. Bueno, creo que has estado atenta. Muy bien. Edison. Sí, todo entendido, profe. Muy bien, gracias. Bueno, cuídense. Nos vemos el día jueves. Que pasen bien. Gracias. Hasta luego, Arqui. Gracias. Dios, Todo, profe, gracias. Gracias.